Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar acá. Muchas felicidades a los jóvenes uruguayos por el juego. Yo básicamente les voy a contar un poco de mi historia, quiénes somos, cómo fuimos a hacer lo que estamos haciendo, y para eso les tengo que contar cosas personales. A ver si subimos el volumen. Mi nombre... todavía no está... Ahí está el video. Entonces, si le pueden subir el volumen un poquito, por favor, y ahí yo lo bajo acá. Mi nombre es Carlos Argüello, yo soy de padres nicaragüenses. Lo que están viendo son los sistemas educativos que teníamos hace 40 años y todavía existen en las librerías. Cuando fui al colegio yo tuve muchos problemas porque se me confundían las palabras. No sabía la diferencia entre la P, la Q, la N, la M, la D y la B. Me acuerdo como que si fuera ayer mi madre diciendo, no es la ruedita de un lado o del otro. Yo, no veo. Me llevaron al doctor porque creían que había algo malo conmigo, porque se me dificultaba mucho la lectura. También agarraba los libros y en vez de mover los ojitos, movía los libros. Sí, ese soy yo. Mi madre y otros tutores tenían la tarde para poder mantenerme en el colegio. Arte era lo único que me gustaba en ese entonces. Y básicamente me clasificaron de lento, de que no podía estudiar, más yo no sabía, y por falta de oportunidades, pues a los 17 años dije, no me quedo aquí en Centroamérica. En ese momento mi familia se había movido a Guatemala, y dije, no, me voy a los Estados Unidos. Ahí tengo una tía en el área de Palo Alto, Silicon Valley, y ahí me puse a trabajar. Primero me fui sin nada de dinero, sin un centavo, y no sabía inglés, ¿no? Entonces mi tía me consiguió un trabajo en un restaurante. Me puse a cortar atrás ensaladas, me corté los dedos y dijeron, no, mejor no. ¿Qué más puede hacer este? No sabe inglés, no sabe cortar. Y entonces yo bien nervioso sonreía. Y dijeron, sonríe, entonces pongámoslo de host. Entonces yo, 1, 2 personas, y pues así comencé a trabajar en este restaurante, y así fue como me pagué el colegio, que era la Academia de Arte en San Francisco, ¿no? Entonces, 6 años en el restaurante, 4 años en la universidad, y luego... Lo interesante de esa universidad de arte, que era una de las primeras que tenía computadoras en un colegio de arte. En el colegio toqué la computadora y dije, esto es lo que quiero. Me puse a trabajar en una compañía que puso un anuncio que necesitaba gente gratis que trabajara para ellos. Y dije, pues yo voy. Llego y habían 60 personas en línea esperando. Nos contrataron a 2, un italiano y a mí. A los 4 meses el italiano dijo, ya no puedo trabajar en esto porque nunca nos van a pagar. Pero yo estaba fascinado trabajando con las computadoras y dije, yo me quedo. Y pues me quedé a crecer a ser el director creativo de la compañía. Aquí estábamos haciendo visualización científica para la NASA y Ford Aerospace, ¿no? Entonces pasé de ser un niño que crecí en Centroamérica con muchos problemas de aprendizaje, toqué la computadora y literalmente mi primer trabajo fue con la NASA y Ford Aerospace. A ver si podemos subir el volumen todavía y yo lo voy a bajar después. Así. Después de 4 años de visualización científica, me pasé al mundo de entretenimiento a hacer este tipo de cosas. Esto es blanco y negro, el video de Michael Jackson. A ver, para quiénes han visto ese video. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad, pues esto era uno de los primeros videos que se mostraban alrededor del mundo al mismo tiempo, ¿no? El concepto de globalización. Michael Jackson tuvo muchas contribuciones y más no sabía que también esto iba a ser una de sus contribuciones, que era esto, que en el mismo día el mundo entero podía ver las mismas imágenes. Hice 4 videos para Michael Jackson, uno para David Byrne, entre otras cosas de la época, imágenes para televisión, que era como las televisoras más grandes del momento, ¿no? NBC, CBS, hasta llegar a cine. Entonces básicamente yo fui creciendo en esa industria antes de que fuera una industria. Natural Born Killers de Oliver Stone también era una de las primeras películas que utilizaba muchos multimedia, ¿no? Ángeles en el Estadio era de Disney y era una de las primeras películas que hacía tantos efectos. Luego me pasé a Cineside, que es la parte digital de Kodak, y estamos trabajando en este tipo de películas como Space Jam. Esta película me tocaba trabajarla desde Londres y Hollywood, entonces yo viajaba a Hollywood y Londres
y habían dos grupos, uno de 170 en Hollywood y otro de 70 en Londres, y entre los dos países pues trabajamos juntos. Esfera, entonces digamos, mi trabajo en todas estas películas es diseñar y luego dirigir al grupo de jóvenes que diseñan y trabajar con el grupo de jóvenes que están haciendo toda la parte de tecnología. Entonces, entre arte y tecnología, ser el vínculo para crear estas imágenes, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con cine, pero es Ricky Martin. Y entonces una amiga me llamó y me dice, mira, aquí anda un latino que quiere un trabajo. Y como era latino, nadie se lo quería hacer. Y digo, ¿cómo se llama? Ricardo Martínez, me dice. Yo, 1, 2, 3, pasito María, creo que sí sé quién es. Mándalo, yo se lo hago. No había hecho el del Mundial, que fue muy famoso, ¿no? Armagedón, Michael Bay es un director que demanda mucho, pero sus películas son exitosas, pues las de Transformer y todo eso. Esto es la parte de India y digamos la destrucción de Francia, la destrucción de Nueva York, Francia. Pues trabajamos en más de 700 escenas para la película, pero la película la estrenaron en Cannes, en el festival en Francia, y los franceses la despedazaron porque dijeron que era una película muy gringa, que Michael Bay, los gringos como siempre querían salvar al mundo y que habían 6 gringos que eran los que nos salvaban. Entonces todos los periodistas detestaron la película. Entonces Disney regresó a Los Ángeles y dijo, no, tenemos un problema grande, no lo vamos a poder globalizar. Y Michael dijo, no, yo no quiero cambiar mi película. Total, dijo, bueno, la única manera que puedo negociar es que si me dejan hacer lo que yo quiera con ese cambio. Entonces literalmente fueron después que la película ya estaba terminada y filmaron alrededor del mundo las escenas que están al final donde se incluye a India, Francia y todo, el resto del planeta, pero dijo, muy bien, si a los franceses no les gusta mi película, lo que yo voy a hacer es destruir París, ¿no? Entonces, la destrucción de París en esa película es algo que pensaron posteriormente. Así es que, señores periodistas, cuidado. El abogado del diablo fue otra película que fue bastante buena aquí en Latinoamérica. Si se acuerdan, algunos que la fueron a ver en el cine en esa época, aquí habían cuerpos. Todos esos cuerpos se quitaron porque hubo una demanda del señor que había hecho la escultura original, no le gustó el título de la película que decía Abogado del Diablo. Entonces demandaron a Warner, y entonces si ustedes rentan el video, ahora está todo sin la parte de los cuerpos, entre otros efectos, ¿no? Entonces en realidad yo trabajé como 10, 15 películas así grandes donde contribuía mucho, pero como 50 otras películas donde era director creativo de las compañías. Todavía me fui a trabajar a Disney 2 años, porque quería ver cómo era trabajar con el ratón famoso, y me fue muy bien, me gustó mucho, pero en esa época me comencé a repensar mi vida, a ver qué quería hacer. Entonces la familia, lo latino, siempre me jalaba y dije, no, mejor me regreso a Latinoamérica. Y me regresé, ahí estoy con mi avioncito, y me regreso a Guatemala. Gracias. Vamos a contarles qué hice cuando regresé. Bueno, primero que todo, dije, no sé exactamente qué quiero hacer con mi vida, pero si me quedo en Hollywood, todo va a ser acerca de cine, acerca de producciones, y yo quiero repensar a ver qué hago, ¿no? Entonces dije, no, me voy a retirar, no voy a trabajar, voy a aprender a cocinar, a pintar. Estaba muy feliz en Antigua Guatemala, que es un lugar bellísimo, como de 4 kilómetros y 6 kilómetros, con 3 volcanes, uno activo constantemente. Uno sale y está anaranjado en la noche, ¿no? Ay, buenas noches, y ya. Pero yo estaba muy feliz, excepto que comencé a ver mucha juventud. Los niños salían del colegio a la 1 y entraban a las 3, otra tanda. Y como de 1 a 3 se miraba como un río de jóvenes que caminaban en toda la ciudad. Y me puse a pensar, dije, si yo me fui hace 20 años de acá, porque no habían oportunidades, ¿qué va a hacer todos estos otros mar de jóvenes que están creciendo en Guatemala, en Centroamérica? Y pues no hay nuevos trabajos, no hay nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, tristemente vi que yo me había ido en los 20 años que yo estuve haciendo cosas en Hollywood y en otras partes del mundo, en Latinoamérica y en Centroamérica nada había cambiado. Especialmente la mentalidad de los chicos. Todos los chicos eran, wow, aquí estamos en el medio de la nada, aquí no se puede hacer nada, estamos en Antigua, aquí no hay oportunidades. Pero entonces comencé a platicar con unos cuantos y me di cuenta que sí habían jóvenes que ya estaban trabajando en computadoras.
y eran así grandes, así como los dibujitos, así de feas. Pero entonces con esa idea dije, yo sé tecnología, sé entretenimiento y aquí no existe en Guatemala. Y al decir eso, ese fue el momento de una frase que me gusta mucho que dice, si no yo quién, si no ahora cuándo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, comencemos algo pequeño, dije yo, 6 personas, les voy a enseñar lo que yo sé y que ellos se encarguen de enseñarle al resto, dije en ese entonces, ¿no? Pues esas 6 se convirtieron en 13, en 30, en 40. Cuando éramos 30, como están viendo, todos los jóvenes eran de 16 a 28 años. Después tuvimos que cortar a los 16 porque entre las cosas no se me había ocurrido que entre 18 y 22 hay mucho romance. Entonces tuvimos que cortar a los chiquitos y concentrarnos de 18 en adelante, ¿no? Pero básicamente todos crecieron en el estudio, todos los educamos internamente y fueron compartiendo conocimiento con el resto. Entonces era como una plataforma nueva de estudiar y aprender. Comenzamos el estudio en el 2003, entonces según yo mi primer retiro fue en el 2000. El 2003 comenzamos el estudio en Guatemala y tardamos alrededor de 2 años haciendo productos locales para la región para poderlos entrenar antes de ir de regreso a Hollywood. En realidad yo no tenía ganas de regresar, pero dije, hay que darles de comer, ahora tengo 30 boquitas, ¿cómo voy a hacer, no? Y el único mercado que yo sabía que existía, que había dinero, es Hollywood, ¿no? Entonces regresamos a Hollywood, después de 5 años de no haber trabajado con nadie en Hollywood, regresé y por suerte a llamar a los amigos, ¿no? En la tercera llamada mis amigos me dicen, no, estamos súper ocupadísimos con esta película de Universal, que se llama Las Crónicas de Riddick y necesitamos que nos ayudes. Yo les dije, bueno, con mucho gusto, pero ahora tengo 30 boquitas que soy responsable y les tengo que dar de comer, ¿no? Y literalmente me dijeron, bueno, si tú te haces responsable, a nosotros no nos importa dónde estén, tú te encargas de ellos y ya. Por suerte, los gringos, como saben, no saben mucho de geografía y Guatemala, sur de Miami, les dio igual. Entonces, esas son cosas que tenemos a nuestra ventaja. Y me dijeron, sí, no importa, ¿no? Y esa metodología, teníamos 30 chicos en Guatemala, 3 nosotros en Universal Studios, a través de iChat y Skype, Skype no existía todavía, pero era como la conferencia gratis que podíamos acceder, ¿no? Y teníamos la ventana siempre abierta y así trabajábamos. Entonces los chicos en Guatemala diseñaron todas las naves espaciales, los ambientes, todo lo que es el mundo de Helium. En la película se divide en varios mundos, ciencia ficción. Esto es el aro. De ahorita en adelante estamos enseñando literalmente todo lo que ya se ha hecho en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este es el aro 2, trabajando con un director japonés. Y los chicos igual comenzaron a hacer las map paintings de los árboles quemándose, el fuego, etc. Lo interesante de acá es que comenzamos a trabajar con todos los estudios grandes. Esto es For the Love of the Game o algo así. Es una comedia de Drew Barrymore y teníamos el tiempo tenía que ser en el pasado. Esto es Rápido y Furioso, Tokyo Drift. Lo interesante de esto es, digamos, que literalmente se filma como en un aeropuerto, en una planicie, y luego entran los efectos visuales, ¿no? Entonces no vayan a hacer esto en casa. Yo les voy a enseñar aquí esta, digamos. Entonces, se filma en una planicie y luego entramos nosotros a cortar la carretera exactamente donde los carros ya pasaron para pretender que es muy peligroso. Pero esto está supuesto a ser Tokio y todas las montañas en realidad son Guatemala. Entonces, eso es lo bueno también de Hollywood, no están muy enterados, ¿no?, de la geografía global. Y Tokio pasó por Guatemala, así es que la próxima vez que vean la película saben que todas esas son carreteras de Guatemala. Piedras y todo, fotografías originalmente de Guatemala. Esto es Natividad. Para mí fue interesante trabajar en la historia de Jesucristo, pero la directora hizo Natividad, inmediatamente después hizo Crepúsculo, ¿no?, la historia de los vampiros y hombres lobos. Así es que Hollywood está muy abierto, tiene mentalidad abierta. Nos toca diseñar todo, nubes, rayos de luces, nacimientos, que es lo interesante de esta industria, ¿no?
En el 2005 sabíamos que se estaba haciendo una película bastante grande y los productores me pidieron que si podíamos diseñar el castillo, porque venía para el trailer. Entonces diseñamos el castillo de León, luego el de la bruja, y así comenzamos a hacer escenas para las Crónicas de Narnia, donde nos pidieron 3 y luego terminamos haciendo 370 escenas, siendo la compañía número 3 en cantidad de efectos, y luego fueron nominados al Oscar, ¿no? Lo interesante fue que trabajamos con compañías como Sony Imageworks, que eran 1,600 personas, Rhythm and Hughes, 800 personas, y la compañía de George Lucas, 1,600, y nosotros éramos 100 en Guatemala. Entonces aquí les voy a dejar que oigan un poquito del acento centroamericano. Van a ver los jóvenes que trabajan conmigo. Siempre me han gustado las películas, siempre me gustaron los efectos especiales. Yo siempre tuve la idea de trabajar en efectos especiales, pero en efectos físicos, como haciendo explosiones o haciendo maquillaje, ese tipo de cosas. Cuando yo entré, estaban empezando con las primeras escenas de la película. Investigando aprendí a usar todos los programas de 3D, los de composición y ese tipo de cosas que sirven para hacer las películas. Entonces, poco a poco me fui metiendo, fui aprendiendo yo por mis propios medios, hasta que conocí a Carlos y empezamos a trabajar en efectos especiales para películas. Se nos encomendó una tarea que a nadie se le había encomendado antes en un país como el nuestro, ¿verdad? Existía como que un reto. Logramos sobrepasar debilidades que teníamos y ajustar y perfeccionar las fortalezas que tenemos, ¿verdad? Me enorgullece bastante saber de que a través de nuestro trabajo y de lo que nosotros hacemos, con estándares de calidad internacionales, ¿verdad? Y competitivos con otros países. Yo tenía el cargo de ser supervisor de 3D, entonces yo ayudaba a los demás a que encaminaran sus talentos hacia un bien común, digamos, a finalizar bien las tomas. Trabajar en ese tipo de proyectos te llena mucho porque salís, aprendes mucho como persona, te puedes desarrollar aún más dentro de un ámbito internacional y cada vez seguís aprendiendo y aprendiendo más. O sea, esta es un mercado que no tiene tope y que realmente siempre vas a seguir aprendiendo. Pues para mí es un orgullo trabajar en una película de este tipo, porque es una película bien grande de Disney. Y demostrar que realmente podemos hacer cosas que en otros países tal vez no se imaginan o no creen que haya una capacidad tan grande y más de jóvenes. Pues la verdad es que es una emoción bien grande el saber que el trabajo que hicimos aquí va a ser visto a nivel mundial, ¿no? Y pues el hecho de participar en esto como país pues también es bien importante porque nos estamos dando a conocer en un área que tal vez se cree que tal vez solo países de alta tecnología trabajan, ¿no? Y realmente yo nunca soñé con trabajar en una película así. Voy a hacer esto, pues, y ahora que lo estoy haciendo yo no lo veo como un trabajo para mí. Yo podría pasar las 24 horas del día trabajando en esto, que a mí no me aburre. Yo puedo pasar sentado todo el día en la computadora y es bastante gratificante, tanto para vos como persona y también sabiendo que estás haciendo algo por tu país. Pues esos son los jóvenes de Guatemala, como vieron su acento, dicen mucho va. En Guatemala se usa mucho el va, no usan ta, ¿no? Pero ya lo vamos a enseñar a decir ta. Lo interesante, eso fue como la primera etapa de lo que estábamos haciendo, que fue como un proyecto muy personal, muy pequeño, que de repente estábamos siendo nominados al Oscar, ¿no? Entonces, CNN me hizo una entrevista, alguien de la OEA la vio, me invitaron a dar una charla en la OEA. Ese año se estaba hablando de cómo cerrar la brecha tecnológica en Latinoamérica y entonces invitaron a dos compañías.
una de ellas era Microsoft y la otra éramos nosotros. Di una charla y ese fue el momento que me di cuenta de lo que habíamos hecho como algo muy personal y como experimento en Guatemala. En realidad lo podíamos hacer no solo en Guatemala, sino en varios países en Latinoamérica, y comenzamos la segunda etapa de lo que estamos haciendo. Orlando Ayala, el vicepresidente de Microsoft, llegó al estudio y me dijo, tenés que estar en mercados más grandes, ¿no? Como México, Colombia. Y entonces literalmente pues le hicimos caso y en el 2007 fuimos a México y comenzamos a combinar el conocimiento de los jóvenes de Guatemala, llevamos a algunos a México y comenzamos a enseñarles a jóvenes mexicanos. Y ya El Príncipe Caspian, que es la segunda de la saga de las Crónicas de Narnia, fue hecho con talento mexicano y guatemalteco. Entonces aquí ya estamos trabajando en conjunto, pues Los Ángeles, México, Guatemala, siempre compartiendo el conocimiento y dependiendo de la técnica se hace ahí donde se escoge el país. Entonces en este caso se pintó, se crearon las máscaras y se pintaron en Guatemala y luego se compusieron y se hicieron el tracking en México. Lo interesante de México también para nosotros es que México como país quiere invertir en las industrias creativas y tiene varias leyes, incluyendo una ley de cine que ponen dinero para coproducciones. Entonces, desde ese entonces comenzamos a hacer películas en México. El año pasado salieron 2 de nuestras coproducciones con productores mexicanos, donde son historias latinoamericanas. Pero al mismo tiempo eso nos sirve para entrenar jóvenes mexicanos y luego darles trabajo, ¿no? Entonces se entrenaron 190 chicos en México y se produjeron 2 películas. Estos son, y también hacemos comerciales. Este es parte de un comercial de México, de Palacio del Hierro, que es una compañía bastante grande. Entonces esto es la idea en general, lo que estamos haciendo en Latinoamérica, que son centros de estudios de producción, centros educativos, investigación y desarrollo con responsabilidad social, le llamamos, ¿no? Entonces, estamos haciendo centros de animación, concentrándonos en películas 3D. Son 2 películas, esta Reef 1 y Reef 2. Literalmente, ustedes saben, Finding Nemo. Finding Nemo cuesta 90 a 110 millones de dólares a Pixar. Esta película nos cuesta 3 millones. Entonces, literalmente, estas son el tipo de películas que podemos entrenar a los jóvenes latinos. Son números que Latinoamérica respeta. Ahorita estamos haciendo una nueva película en Colombia, donde 1 millón viene de Corea, 1.5 de Los Ángeles y 1 de Colombia. Entonces, así se están armando estas películas que nos sirven como entrenamiento para los jóvenes latinos a esta industria, ¿no? Entonces, estas películas se venden muy bien porque básicamente se venden en 25 países, en 18 idiomas inmediatamente que salen. El otro estudio de efectos visuales, que es primo hermano de lo que hacemos, esta es la película The Bourne Legacy, que creo que está en los teatros o va a estar muy pronto. Matt Damon hizo las primeras 3 películas, esta es la siguiente. Y hicimos los efectos visuales para esta película, al igual que para la última película de Sean Penn, Emma Stone y Ryan Gosling, que sale el año que viene, que se llama Gangster Squad. Seguimos haciendo estas porque literalmente se están haciendo alrededor de 700 películas anuales en Hollywood de presupuestos de 100 millones de dólares promedio. Y el 50% va para efectos visuales. Las Crónicas de Narnia era alrededor de 220 millones, entonces alrededor de 110 millones de dólares va directamente a efectos visuales, ¿no? Entonces es un gran mercado que necesita talento, necesita diseñadores y cómo resolverlo, pero en Latinoamérica no estábamos preparados. Entonces ahorita es lo que estamos haciendo, es preparando a estos jóvenes y participando de este mercado que es enorme. La idea es que esto no se podía hacer hace 10 años. 1, porque Hollywood no estaba produciendo fuera de Hollywood. 2, porque la tecnología no estaba lista. Como les conté, mi primera computadora que yo trabajaba en NASA, esa costaba $90,000, ¿no? Y ahora las computadoras con que trabajamos cuestan $2,000, $3,000, $4,000. Entonces, el cambio de computadoras, software, internet, nos permite trabajar desde cualquier lugar para Hollywood. Lo que pasa es que tenemos que cambiar la mentalidad, que no estamos preparados todavía para cambiar eso, ¿no?
Entonces, otro de los puntos importantes para poder acceder a industrias globales es cómo compartir el conocimiento. Entonces pasamos como unos 5 años trabajando con gente de UCLA y USC, haciendo un método de cómo compartir conocimiento de industrias muy especializadas. Este es el ejemplo de lo que estamos haciendo, digamos. Entonces nosotros somos Estudio C, que es la for-profit para crear trabajo para los chicos, ¿no? Y que puedan haber trabajos duraderos en Latinoamérica en esta industria. La Fundación CA es una fundación no lucrativa para promover educación y conservación de cultura, y el SENA en este caso es el gobierno de Colombia. El vicepresidente Santos me dijo, tengo 30 computadoras, si me las llenas de chicos, yo considero esto un buen proyecto. En 10 días pusieron un anuncio interno en la institución y habían 970 chicos que querían trabajar en esto, ¿no? Entonces, entrenamos 240 en Colombia. Y literalmente aquí lo estoy enseñando a varios de mis amigos. Aquí son 10 de todas las distintas compañías que existen en Hollywood que están contribuyendo al proyecto, pero en realidad son como 45, ¿no? Mark, vamos a hacer una película, está involucrado en la película de Colombia. Jamie, estuvimos haciendo efectos para esta película de Gangster Squad. Y así, ¿no? La idea es que toda esta gente nos está contribuyendo con conocimiento, tiempo, y nosotros lo que hacemos en la fundación es traducir eso. Y no me refiero a literalmente idioma de inglés a español, sino traducirlo al nivel de los jóvenes latinoamericanos. Estamos haciendo varios proyectos con distintos niveles de jóvenes, desde secundaria, universitarios, jóvenes en riesgo. Entonces, para cada grupo se van creando material específico para ellos. Entonces, la industria nos da el contenido. El contenido nosotros lo traducimos a estos libros interactivos. Por eso les conté de mis problemas educativos. Si hubiera tenido estos libros, hubiera sido más fácil. Estos libros todos son con animaciones, movimiento, música, y tú te metes y vas explorando las áreas que te interesan más, ¿no? Aquí quebramos el proceso de cómo hacer películas, de producción, diseño, animación 3D, pintura digital, composición, edición, todo el proceso para hacer películas. Y lo bonito de esto es que se necesitan diferentes habilidades para hacer la película. No es solo 1 o 2 habilidades, sino que son como alrededor de 12, 15 habilidades que pueden contribuir a hacer una película. Entonces esto es con el gobierno de Colombia. El SENA es una institución donde nos dieron el espacio, las computadoras, y nosotros traemos los facilitadores y el contenido. Y estábamos dando clases. Solo quiero enseñarles el joven que está como ahí, ese que está en medio. Ese es mi nuevo socio de Colombia. 3 años después se convierte en el socio de Estudio C Colombia, que se los voy a enseñar. Entonces, en el 2009 entrenamos alrededor de 200 chicos y ahora estamos de regreso haciendo una serie de 3 películas en Colombia. Entonces, en Colombia, en Manizales, creamos MediaWorks. Ese estudio se está especializando en películas animadas de personajes de este tipo que estamos viendo acá. Entonces comenzamos ahí igual con Mauricio y otros 2 chicos regresaron a Manizales. Estuvieron compartiendo conocimiento y ahora estamos trabajando en producciones reales que van a ser distribuidas globalmente. Estos son los chicos colombianos y la fauna de Colombia. Mauricio está como por ahí, yo ando por ahí de gorrita. Pero también todos son muy jóvenes, ¿no? Promedio de 27 años. En México estamos trabajando con el TEC de Monterrey para poder divulgar esto en el resto del país. Entonces, hemos hecho productos educativos en México, en República Dominicana, en Colombia, en Guatemala, El Salvador. Queremos hacer uno en Uruguay. La idea es compartir el conocimiento para después, inmediatamente después, traer la industria, ¿no? La última parte que les enseño de las 3 piezas es investigación y desarrollo con responsabilidad social. Por ejemplo, este es un cuento Sutujil del área del lago de Amatitlán en Guatemala. Y entonces primero contamos el cuento, que es una historia indígena que nos gustó mucho porque la historia dice que los dioses nos dan poderes a todos, pero cuando nosotros usamos esos poderes para nuestro beneficio, se desaparecen los poderes. Pero cuando usamos esos poderes para la comunidad, se multiplican.
Entonces nos gustó esa historia y agarramos esto y con la ayuda de Microsoft hicimos este primer juego, que es muy básico, pero pues son para estos niños de bajos recursos de Guatemala. Tenemos también productos eso era matemática, estos idiomas. En Guatemala tiene el particular problema que hay 27 idiomas mayas. Entonces esto está hecho en quiché, cachiquel, mam, pocomán, quechí, español, inglés. Y literalmente la niña va cambiando dependiendo del idioma que se está hablando, ¿no? Entonces allá se identifica el vestuario con el idioma. Hemos hecho varios programas de televisión, 2 de 36 programas que se enseñaron en Guatemala y también se enseñaron en el mercado de los Estados Unidos. Esto es prevención del VIH, uso de drogas en jóvenes, y esto es un bar donde tú vas y tocas a cualquiera del bar y sabes qué hicieron 2 horas antes de llegar al bar, qué hacen 2 horas después y con quién y cómo lo hacen. Ahí se meten ustedes a la página. También hemos trabajado pues, este tipo de proyectos, que este es un lienzo que es como 3 metros por 3 metros que está en un museo de Puebla. No se puede mover porque se está desbaratando. También es muy difícil llevar, está en Puebla y lo queríamos llevar a la ciudad de Guatemala y por los seguros era imposible. Entonces lo que hicimos fue tomarle fotos y así con las fotos comenzar a restaurarlo. Tomamos 8 meses, 40 jóvenes de origen maya restaurando esto, que literalmente es el único documento que habla de la conquista de Guatemala dicha por ojos indígenas, no españoles, ¿no? Entonces esto pasa el filtro de los españoles y nos cuentan la conquista. Esto bonito también de estar en Guatemala es, por ejemplo, llamaron de la presidencia que venía a Vladimir Putin a hacer una visita a Guatemala y había que hacer algo cultural y no teníamos nada preparado como país. Entonces habían como 12, 15 grupos de artistas que trabajaban solos y lo que hicimos fue juntarlos todos y crear un ambiente todo hecho en la computadora, con proyecciones de frente y de atrás, donde todos interactuaban en una obra de teatro. Entonces el presidente Vladimir Putin de Rusia lo ha visto, los príncipes de Asturias, el presidente del BID. Total, es un proyecto ahora de país, ¿no? El último que les enseño de esta serie es este proyecto educativo, que son 3.000 años de historia. Cada 500 años escogimos un tema y hicimos todo en el estudio, desde la parte interactiva hasta los visuales, ¿no? Y se abrió en el lobby del BID. Llevamos 10 niños de distintas fundaciones y ellos manejaban cada uno manejaba su panel y fue un éxito en el BID y luego ganó este premio que se llama World Summit Awards, que hizo que el gobierno de Austria lo llevara a 30 países como lo mejor en cultura y tecnología, ¿no? Guatemala no tiene presupuesto para tener exhibiciones en 30 países, ¿no? Esta es una manera que podemos ayudar a contribuir a que salgan los tesoros del país, ¿no? Visuales. A ver, entonces, literalmente pues nosotros nos concentramos en lo que es entretenimiento, animación, efectos visuales, pero si ven, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo que yo hacía para la NASA, que es visualización. Y visualización es el sistema con que nos vamos a comunicar en estos siglos que vienen, ¿no? Y nosotros es entretenimiento, pero todas las nuevas industrias que van a venir a Latinoamérica están usando visualización y lo van a usar de distintas maneras. Entonces, los jóvenes que aprenden con nosotros también pueden trabajar en esas otras industrias. Y la idea es compartir conocimiento en Latinoamérica para después traer industrias y luego pues nosotros comenzar a crear nuestro propio contenido y crear contenido latinoamericano de calidad global para poder distribuir y que nuestra cultura también pueda contribuir a la cultura global, ¿no? Así que muchas gracias. No, solo que espero que hayan gozado en Nexus y que muchas gracias por haberme traído a Uruguay y espero regresar para trabajar con ustedes pronto. Gracias.